Vamos a resolver estas dos ecuaciones exponenciales. Las dos ecuaciones exponenciales, si se dan cuenta, tienen diferente base. Y aquí en los exponentes tengo una resta. Y aquí en los exponentes tengo una suma para que vean la diferente manera que yo pudiera encontrarme cuando las bases son diferentes. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es utilizar leyes de los exponentes. Recuerden que con leyes de los exponentes yo puedo escribir la ley de los exponentes ya sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si yo tengo una ley de los exponentes que dice que la división de dos potencias es el exponente del numerador menos el exponente del denominador, yo puedo aplicar la ley de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso ustedes observan hay un signo de resta, lo que obedece a esta situación de los exponentes. Por lo tanto, esta resta en los exponentes me implica que tengo una división. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí que tengo un 3 elevado a la 5x y eso está dividido entre un 3 elevado a la 2. Si ustedes hacen la resta, llego al resultado. Lo único que estoy haciendo es escribir la ley al revés. Utilizar la ley al revés es la ventaja que tiene la ley de los exponentes, que puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo mismo con las propiedades. Haciendo lo mismo de este lado, pues entonces aquí tendría un 7 a la 5 entre un 7 a la 2x. El signo menos me asocia con la operación que hay entre las dos potencias. Lo mismo va a ocurrir aquí con el signo más. Bueno, si ustedes se dan cuenta, aquí voy a tener la situación que tengo una base elevado a un exponente que tiene variables y este también es una base elevado a un exponente que tiene variables. Muy a diferencia de estos dos, que esta es una base numérica y que está elevado a un exponente que también es un número, y acá también tengo una base que está elevado a un exponente que es un número. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser dejar los que se parecen en un miembro y los que no se parecen en el otro miembro. Por lo tanto, para realizar eso, observo que aquí tengo una operación, aquí tengo operación. Y recuerden que generalmente en todas las ecuaciones, lo primero que se hace son operaciones y operaciones inversas. En esta no puede hacer operaciones porque primeramente tenía que plantear esta base con exponente, esta potencia como una operación, para entonces ahora sí poder hacer operaciones y operaciones inversas. Por lo tanto, si aquí este 7 a la 2x se está dividiendo, lo puedo escribir multiplicando al 3 a la 5x. Por lo tanto, escribo un 3 a la 5x que multiplica un 7 a la 2x. En el miembro izquierdo hacemos lo mismo. Este 3 al cuadrado yo lo puedo escribir multiplicando a la 7 a la 5. Entonces escribo un 3 al cuadrado que multiplica a un 7 a la 5. Aquí hay que tener entendido que hay una base y un exponente. Recuerden que esta es la base, esta es la base, esas dos son bases, y estos que tengo acá, los dos son exponentes. Y entonces lo que hago es aquí aplicar la propiedad de los exponentes. En la propiedad de los exponentes menciona que si yo tengo una base elevado a un exponente multiplicado por otra base elevada al mismo exponente, lo que yo puedo hacer es escribir el producto de las bases. La base elevada al exponente por la otra base que es diferente elevada al mismo exponente, yo lo puedo escribir como el producto de las dos bases elevado al exponente. Esta es una propiedad de los exponentes. Por lo tanto, primero vamos a crear la manera que se vea así. Este es un paso que no es necesario que lo hagan. Esto se puede ver mentalmente. Sin embargo, en algunas ocasiones es necesario. Si se dan cuenta que hay un 3 a la 5 elevado a la x. Ahora, ¿cómo es que sé eso? Pues porque existe una ley de los exponentes donde me menciona que si yo tengo una potencia elevada a un exponente, el resultado es el producto de los dos exponentes. Por eso, si aquí yo tengo el producto de los dos exponentes, yo puedo escribir un exponente elevado al otro. A mí me conviene que sea un 3 a la 5 elevado a la x y no un 3 a la 5 elevado a la un 3 a la x elevado a la 5, porque lo que yo estoy buscando es que los exponentes sean iguales para poder aplicar la propiedad. Entonces, como estoy buscando aplicar la propiedad, manejo la ley de los exponentes de acuerdo a mi conveniencia. En el siguiente, pues hago lo mismo. Aquí tengo un 7 al cuadrado que está elevado a la x y entonces ya tengo la situación de la propiedad. No es necesario escribirlo esto, se ve desde aquí, pero para fines didácticos pues lo hago.
Ahora bien, de este lado, pues tengo un 3 al cuadrado por un 7 a la quinta. Ese lo puedo lo puedo seguir dejando así, no es necesario. Ahorita van a entender por qué. Y de aquí, aplicando la propiedad, eso quiere decir que aquí tengo un 3 a la 5 multiplicado por un 7, multiplico las bases por 7 al cuadrado, y todo esto elevado a la variable x. Y eso es igual a un 3 al cuadrado por un 7 a la quinta. Aquí no hago las operaciones porque elevar 7 a la quinta pues sería multiplicar 7 por 7, que es 49, por otro 7, que ya es un número muy grande, por lo cual no lo hago. Este es más fácil porque 3 al cuadrado me da 9, este también porque 7 al cuadrado me da 49, pero pues vamos a dejarlo así para manejarlo todo de la misma manera y en su momento ver cuál es la manera de escribirlo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí la ventaja que ya tengo es que esta que está aquí es una base, esta que está aquí es un exponente, y todo este es el resultado de la base del exponente, y ese resultado de la base del exponente recibe el nombre de potencia. Por lo tanto, ya puedo aplicar la definición del logaritmo. Y la definición del logaritmo me menciona que el logaritmo es el exponente al cual se eleva esta base, para obtener como resultado la potencia. Si se dan cuenta, esta notación se ve media rara, pero gracias a eso ya puedo despejar el valor de la x. Solamente es pasar de las propiedades de los exponentes para obtener el resultado. Muchas veces me enseñan el procedimiento de obtener el logaritmo del lado izquierdo y el logaritmo del lado derecho, pero hoy se pierde la riqueza de todo lo que es aplicar los conceptos y también se pierde esa actitud, porque al calcular un logaritmo puedo tener pérdida en los decimales. Por lo tanto, aquí si ustedes se dan cuenta, ya lo que se procede es realizar simplemente un cambio de base. Y ese cambio de base, sabemos que el cambio de base se realiza porque si tengo el logaritmo base A de B, eso yo lo puedo calcular como el logaritmo base 10 de la B entre el logaritmo base 10 de la A. Eso me lleva entonces a que la variable x, que era mi incógnita, yo la puedo calcular como un logaritmo base 10 de 3 al cuadrado por 7 a la quinta entre un logaritmo base 10 de 3 a la quinta por 7 al cuadrado. La ventaja que yo tengo aquí es que en este momento ya no es necesario que haga los cálculos de un 3 al cuadrado o un 3 a la quinta. Ya sé, insisto, que 3 al cuadrado me da 9 y 7 al cuadrado me da 49, pero aquí ya lo podemos manejar por leyes de los exponentes, perdón, por leyes de los logaritmos. Recordemos que las leyes de los logaritmos me indican que el logaritmo de un producto yo lo puedo escribir como el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor. Y la otra ley me menciona que si yo tengo el logaritmo de una potencia, esto lo puedo calcular como el exponente por el logaritmo de la base. Por lo tanto, aquí, si observan, tengo una multiplicación. Por lo tanto, puedo aplicar la primera ley. Y si aplico la primera ley, me queda entonces que x es el logaritmo de 3 al cuadrado más el logaritmo de 7 a la quinta. Lo mismo con el denominador. Aquí tengo un logaritmo de 3 a la quinta más un logaritmo de 7 al cuadrado. La ventaja que hay en esto es que posteriormente puedo aplicar la ley de la potencia. Este exponente se puede escribir multiplicando al logaritmo de la base y por lo tanto entonces aquí puedo escribir como resultado el 2 que multiplica al logaritmo de 3 más un 5 que multiplica al logaritmo de 7 dividido entre un 5 que multiplica al logaritmo, disculpen aquí me equivoqué, logaritmo de 3 entre un 5 por el logaritmo de 3 más un 2 por el logaritmo de 7. Obviamente aquí uno pudiera irse con la tentación de dividir logaritmo entre logaritmo, pero recordando jerarquías de operaciones, al ser una raya de fracción, esto implica que hay un paréntesis en el numerador y por lo tanto lo primero que debo de hacer antes de la división es hacer la suma de estos dos. Como no puedo hacer la suma de estos dos porque son términos semejantes, pues entonces se deja ahí y no hago ninguna otra operación. Obviamente lo que sigue es tomar la calculadora y hacer la operación, pero pues eso ya se deja para los problemas. Lo importante es entender el procedimiento
Y todo este procedimiento es debido a que sé leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, leyes de los logaritmos, propiedades de los logaritmos, etc. Y que me da más riqueza en el momento que estoy resolviendo los ejercicios y no solamente calcular logaritmo del lado izquierdo y logaritmo del lado derecho, que sería la manera de hacerlo más trivialmente, pero se pierde todo el concepto de lo que es el álgebra y lo que es la geometría y trigonometría. Por eso se recomienda hacer este procedimiento y no solamente calcular logaritmos de un lado y logaritmos del otro. Bueno, aquí hacemos lo mismo, solamente que vamos a utilizar la suma. Aquí fue una resta que me dio el indicio que la operación que se debe de hacer entre las potencias es una división, y al hacer aquí una suma, entonces eso me lleva a que la ley de los exponentes relacionado a esto es que yo tengo una potencia multiplicado por otra potencia y como resultado me da una potencia que tiene la misma base y donde se suman los exponentes. Por lo tanto, estas dos, al tener una suma en el exponente, yo las puedo expresar como un producto de dos potencias que tienen la misma base. Eso me lleva entonces a que yo puedo escribir aquí un 2 elevado a la 3x por un 2 elevado al cuadrado. Aquí vuelve a ocurrir la misma situación. El 2 al cuadrado y el 2 a la 3x, al multiplicarlos, debo de escribir la base con los exponentes sumándose. O sea, aquí es la ley hacia un lado y ese es hacia el otro. Pero la ley de los exponentes se puede aplicar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Aquí ocurre lo mismo, aquí tengo un 5 a la 6 multiplicado por un 5 a la 4x. Y el procedimiento es el mismo. Lo que yo estoy buscando es dejar de un solo lado los que se parecen y del otro lado los que no se parecen. Como les había dicho anteriormente, aquí yo observo que tengo un exponente que tiene x, también aquí tengo un exponente que tiene x, muy a diferencia de este exponente que es un exponente numérico y de este exponente que es un exponente numérico. Por lo tanto, lo que hago a través de operaciones inversas es dejar que los que se parecen queden en el miembro izquierdo y los otros del miembro derecho. Insisto, aquí no comencé con operaciones inversas porque primero tenía que expresar las operaciones que causaron un resultado de este tipo. Entonces aquí yo tengo un 5 a la 4x, lo puedo dejar junto con el otro a través de una operación inversa. Si aquí hay una multiplicación, la operación inversa es división. Eso quiere decir que el 5 a la 4x va a dividir al 2 a la 3x. Entonces escribo el 2 a la 3x que va a estar dividido entre el 5 a la 4 por x. Y hago lo mismo del miembro derecho. Aquí tengo una multiplicación, la operación inversa es la división, y por lo tanto el 5 a la 6 va a ser dividido entre un 2 al cuadrado. Y entonces tengo algo similar a lo que había tenido aquí. Y lo que tengo aquí es que el exponente se parece. Y como estos exponentes se parecen, yo lo puedo expresar a través de una ley de los exponentes. Esta situación puede aplicar la propiedad de los exponentes, pero previamente hay que escribirlos para que se vea. Y entonces yo escribo aquí un 2 al cubo elevado a la x. Lo que estoy haciendo es aplicar la ley de los exponentes al revés. Un exponente lo da otro exponente, me da la multiplicación de los exponentes, pero de regreso lo puedo escribir como una multiplicación, dejando obviamente a la x, porque posteriormente voy a aplicar la propiedad. Entonces aquí también puedo escribir un 5 a la cuarta elevado a la x, y de este lado no es necesario aplicar la propiedad, simplemente escribo un 5 a la 6 entre un 2 al cuadrado. Aquí tengan en cuenta que voy a utilizar la propiedad de los exponentes, y esa propiedad de los exponentes en otra versión, en lugar de la multiplicación, es la división. O sea que si yo tengo la división de dos potencias que tienen diferente base y el mismo exponente, puedo realizar la división de las bases y elevarlo al exponente. Por lo tanto, aplicando la propiedad aquí, entonces puedo escribir que el 2 al cubo dividido entre un 5 a la cuarta, todo eso elevado a un único exponente que es x, es 5 a la sexta elevado entre un 2 al cuadrado. Aquí el 2 al cuadrado sé que es 4, este 2 al cubo es 8, vamos a dejarlo así para manejarlo de manera similar a lo que le hice en el ejercicio anterior. Aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Yo tengo una base, toda esta que está dentro del paréntesis es una base, este único es el exponente y todo este se le llama potencia.
Debido a eso, como ya tengo una base, un exponente y una potencia, puedo aplicar la definición del logaritmo. Y aplicando la definición del logaritmo, voy a escribir que el logaritmo es el exponente al cual está elevada esta base. Si se dan cuenta, esa base está media rara, que es 2 al cubo entre 5 a la cuarta para obtener la potencia. Y la potencia es un 5 a la 6 entre un 2 al cuadrado. Eso implica entonces que voy a hacer otra vez el cambio de base. Y si realizo el cambio de base, entonces me queda que la variable la voy a calcular como el logaritmo base 10 de 5 a la 6 elevado entre un 2 al cuadrado. Y acá voy a escribir el logaritmo base 10 de la base, que es un 2 al cubo entre un 5 a la cuarta. De aquí sabemos que podemos utilizar las leyes de los logaritmos, solamente que en lugar de utilizar la ley de los logaritmos referida a la multiplicación, aquí voy a utilizar las leyes de los logaritmos dividido a la división, donde yo sé que el logaritmo de una división es el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, y la de la potencia pues ya la conocemos. Por lo tanto, en el numerador voy a aplicar las leyes de los logaritmos, y eso implica entonces que la variable se va a calcular como un logaritmo base 10 de 5 elevado a la 6 menos un logaritmo base 10 de un 2 elevado al cuadrado entre un logaritmo base 10 de un 2 elevado al cuadrado, no es al cubo, disculpen, por eso hay que hacer bonitos los números, si no uno se equivoca, menos logaritmo base 10 de un 5 a la cuarta, 5 a la sexta, 5 a la 2 al cuadrado, 2 al cuadrado, 2 al cubo y 5 a la cuarta. Ok. Y ya posteriormente lo que hago es aplicar la ley de los logaritmos referido a la potencia. Por lo tanto, la variable se calcula entonces como el exponente 6 multiplicado por el logaritmo de 5 menos 2 multiplicado por el logaritmo de la base, que es el 2, y aquí hacemos lo mismo. El 3 multiplicado por el logaritmo de la base, que es 2, menos el 4 multiplicado por el logaritmo de la base, que es 5. Eso ya nada más basta meter en la calculadora, hacer las operaciones en la calculadora para poder obtener la expresión decimal, pero lo importante es la aplicación de todo lo que se ha aprendido en los cursos de álgebra y lo que se ha aprendido en los cursos de geometría y trigonometría, donde son leyes de los exponentes, propiedades de los exponentes, leyes de los logaritmos, cambio de base, y que el conocimiento y la aplicación de todos esos conceptos me llevan a que cuando llegue a cuarto semestre, quinto semestre, la superior y toda mi vida académica, tenga bien claras las bases de lo que son las leyes, de lo que es el álgebra y de lo que es trigonometría, geometría y trigonometría relacionado a logaritmos. El procedimiento de obtener logaritmos solamente es un recurso bastante aritmético que no me ayuda a tener una aplicación directamente de todos los conceptos, y obviamente cuando llegue a superiores, a semestres más adelante, voy a tener problemas porque nunca se practicó como se debió de haber hecho.